En esta ponencia voy a dar a conocer el resumen del análisis de un artículo científico titulado como Evaluación estadística de contaminación por fuentes difusas de las cuencas hidrográficas agrícolas del río Lower Grant en la región de Missouri, Estados Unidos. Yo soy Joseph Perales, estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de sexto semestre de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. Entonces, empecemos con esta frase. Un bello río es el trabajo de la naturaleza. Es tu deber cuidar de ellos. Esta frase la cité de una página web que se llama Prados del Paraíso y nos invita a reflexionar que si queremos tener unos buenos ríos, también tenemos que cuidar los que los componen, como por ejemplo los arroyos, las subcuencas, y también, claro, que toda la naturaleza en conjunto. Volviendo al artículo, entraremos más a detalles del lugar de la investigación. Entonces, ¿dónde se realizaron exactamente? Pues se realizaron en las regiones de Estados Unidos, para ser más precisos, en la región de Iowa, al centro sur, y en Missouri al centro norte. Esta cuenca posee un área de 6.112 kilómetros cuadrados. La fotografía que ven aquí es una pequeña área donde se puede observar la vista al río. Y las coordenadas UTM que se muestran de color azul en la pantalla son las de ese punto rojos que se puede apreciar en el centro. Esta es una imagen publicada en ese artículo y podemos apreciar el área de estudio. Aunque podemos visualizarlo un poco más detallado desde las imágenes de Google Earth Pro. Y el área que está delimitada con un círculo rojo, ese es el área de estudio. Pero, ¿qué hicieron en esta investigación? Os voy a explicar la metodología. Primeramente se han hecho un muestreo en 35 subcuencas del río. Segundo, se analizaron las muestras y las características recolectadas en el campo y también en el laboratorio. Luego también se analizaron datos proporcionados por el Servicio de Información de Datos Espaciales de Missouri. Y finalmente, para llegar a una conclusión utilizando métodos de análisis estadísticos y sumar un aporte a la comunidad científica. En los objetivos analizaremos por qué lo hicieron. En una parte en este artículo científico se nos menciona que uno de los objetivos principales fue proporcionar relaciones que se puedan utilizar con bases de datos GIS fácilmente disponibles para así poder analizar y poder llegar a una conclusión de qué cuencas están siendo contaminadas o qué tal es su calidad de agua en determinadas cuencas. El otro objetivo fue para informar campañas de muestreo y así poder identificar qué áreas necesitan un modelo más apropiado o más sofisticado. Pero, ¿quiénes lo hicieron? En esta parte voy a mostrar el equipo personal o equipo de investigación que se encargó. Entonces, fueron estudiantes del Departamento de Ingeniería Geológica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri, los que apoyaron con el trabajo en campo. Aquí podemos apreciar a 4 estudiantes: Mahitz, Vince o Dennis, Taylor y Cristina. También tuvieron apoyo del Ministerio de Educación Superior de Investigación Científica y el Ministerio de Recursos Hídricos de Irak. La razón por la que eligieron esta cuenca en específica y no otras es que se basa principalmente en que esta cuenca es muy parecida a las cuencas que se encuentran en el sur del medio oeste de los Estados Unidos, principalmente en las características de geomorfología, características geológicas y uso del suelo. Los usos de esta cuenca se clasifican en 4. El 48% de la cuenca son para pastoreos o heno.
el 27% son para zonas de cultivo, entre los cuales los principales cultivos que se encuentran son maíz, trigo y soya. Y el 13% son bosques, mientras que solo el 5% de la cuenca son zonas urbanas. Entre las características del suelo tenemos que principalmente son francos, entre los más comunes el franco arcilloso y el franco limoso. En todo el área de estudio los suelos tienden a ser fértiles y fácilmente erosionables, lo que quiere decir que en las temporadas de invierno, por ejemplo, las precipitaciones pueden alterar y hacer una dispersión de los nutrientes de la superficie, llevándolos a los sitios de escorrentía, a los arroyos, y lo que no es tan favorable con el tiempo. El lecho rocoso o roca madre es principalmente pizarra y piedra caliza de Pensilvania, con canales incisos rellenos de arenisca. Y la topografía de la cuenca es plana con una inclinación de 8 grados. En su calidad de agua superficial se hizo un previo análisis y se determinó que aproximadamente el 25% de la longitud de los ríos y los arroyos están listados como deteriorados y que no cumplen con ciertos parámetros, como por ejemplo presentan un bajo oxígeno disuelto y también están contaminados por sólidos totales suspendidos. También presentan excesos de nitrógeno y fósforo, y también hay presencia de Escherichia coli. Para este estudio se determinaron características geológicas y LULC, que significa Land Use and Land Cover, que es uso del suelo y cobertura del suelo, para cada una de las 35 subcuencas. Y el muestreo se realizó cerca de la desembocadura de cada subcuenca. Y lo que se ve en esa figura es una delimitación más detallada de toda la cuenca. En el muestreo de aguas superficiales se hizo en 2 campañas. La primera campaña fue entre el verano y el otoño del año 2016, donde se recopilaron datos de 32 subcuencas durante 3 fines de semana, del 3 al 4 de agosto, del 11 al 12 de septiembre y del 28 al 29 de septiembre. Cabe recalcar aquí que también se analizaron 3 subcuencas más, pero estas estaban secas. En la segunda campaña, que fue realizada durante la primavera del 2017, se obtuvieron datos de 35 subcuencas en 2 fines de semana, que fueron del 2 al 3 de abril y del 9 al 10 de abril. Se recibieron más precipitaciones antes de la recopilación de datos de primavera. El promedio de las 2 semanas anteriores a la recopilación de datos de primavera fue de 3.72 milímetros y 2.74 y 4.71 respectivamente a las semanas que se fueron a recoger los datos. Y la descarga promedio de todos los arroyos muestreados durante el final de verano-otoño fue de 3.6 metros cúbicos sobre segundo, mientras que la descarga muestreada en primavera fue de 95 metros cúbicos sobre segundo. Ahí se puede notar mucha diferencia entre las 2 campañas de muestreo. Aquí, como pueden observar, esto es un cubo. Si lo imaginamos con agua, podemos entender que metros cúbicos por segundo significan 95 de esos cubos llenos de agua por segundo que en total suman los caudales de primavera. Para el procesamiento de los datos GIS, los datos están disponibles en una base de datos mantenidas por el Servicio de Información de Datos Espaciales de Missouri. Se utilizó ArcGIS 10.2 para analizar los datos y determinar los valores promedio para cada parámetro de cada subcuenca, parámetros como caracterización de suelos. Claro que hay parámetros, por ejemplo, de contaminantes o calidad de agua que no se pueden determinar por estos bases de datos o softwares. Necesariamente se tiene que ir al campo. Para el proceso de datos de uso de suelo y cobertura de suelo, se analizaron algunos parámetros que eran similares.
Y lo que se hizo es tratar de juntarlos, como por ejemplo los que estaban etiquetados como urbanos, se juntó todo uno solo y se puso urbanos. Y de igual manera los bosques, los humedales, las zonas en desarrollo. De esta manera se logró reducir 15 parámetros en solo 8 y con eso pudieron trabajar mejor. En el cálculo de precipitación se estimó la profundidad de precipitación para cada subcuenca. Para obtener una información y datos más precisos de precipitación no se utilizó datos satelitales, en lugar se utilizó pluviómetros. La profundidad de la precipitación se calculó como la suma de la precipitación que ocurrieron en un periodo de 2 semanas antes de la adquisición de datos en la estación pluviométrica más cercana para cada cuenca de drenaje. Para determinar los parámetros de calidad de agua se recolectaron muestras de agua superficial de las cuencas en las 2 campañas. Los parámetros que se midieron en el mismo campo fueron la temperatura, el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, que se midieron con un multímetro YSI Pro Plus, mientras que la turbidez se midió en el campo también utilizando un turbímetro portátil Hash 2100Q. Los parámetros que se midieron en el laboratorio previamente recolectados en el campo fueron los nitratos, los fosfatos y las bacterias. En el caso del análisis de fosfato y nitrato, se utilizó frascos de propileno esterilizados para su transporte. Y para su posterior análisis se utilizó un espectrofotómetro Hatch de DR3900. En cambio, para las bacterias se transportó con bolsas Whirlpack esterilizados y para su posterior análisis se procesó con Coliscan y Acigel. Para la medición de macroinvertebrados se utilizó una red de 1000 micrómetros que se colocó en la parte baja de una zona de rifle. Para entender qué es una zona de rifle es una parte de escorrentía donde primero se ve una fuerte zona de escorrentía y al final tiene un rango de acumulación que es como una forma de rifle, como lo pueden observar en la imagen de la parte izquierda. Para los macroinvertebrados acuáticos que se adquirieron fueron mediante el protocolo de bioevaluación de Missouri. Y para las zonas que no se encontraron rifles, las redes se colocaron debajo de raíces. Previamente se alteró el área para ese proceso. Luego se levantó la red y los macroinvertebrados se retiraron de la red. Se identificaron a nivel taxonómico más bajo y se contaron. Todos los macroinvertebrados restantes se metieron en un frasco a alcohol etílico al 80% y se llevaron al laboratorio para hacer un análisis más riguroso. Para el análisis o para determinar la descarga de corriente o caudal de cada arroyo de las cuencas, se utilizó los procedimientos estándar del Servicio Geológico de Estados Unidos. Esta consiste en dividir en secciones o intervalos iguales de espacio y medir la profundidad del agua y calcular la corriente. Para calcular la corriente se utiliza un Pygmy Meter modelo 6205 y esto de esta manera se determina todo el caudal de todos los arroyos. Resumen de los parámetros de calidad de agua. Para evaluar la salud de los arroyos basándose en poblaciones de macroinvertebrados, calculamos el índice biótico. El índice biótico se basa en la clasificación de los macroinvertebrados en función a su tolerancia con la contaminación y se puede calcular mediante esta fórmula. La salud de los arroyos también se puede evaluar basándose en el índice de calidad de agua. El índice de calidad de agua se basa en las mediciones de subíndices de pH, temperatura, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, nitrato y fosfato total, sólidos totales disueltos y coliformes fecales como el Escherichia coli. Y se calcula mediante la siguiente fórmula.
Para el análisis estadístico se ejecutaron estadísticas de resumen paramétricas estándares para cada variable, una comparación de pares para cada variable, regresión lineal simple, regresión lineal escalonada, comparación de valores del índice biótico con el índice de calidad de agua, análisis de comparación de componentes principales y variaciones físico-químicas de calidad de agua y el índice biótico. Todos estos procesos complejos se hicieron con una intención, es hallar las correlaciones entre una variable y otra variable para así poder determinar cuál es un factor en común o el factor principal de la contaminación. En los resultados de los datos calculados obtenemos esta tablita del artículo que nos hace ver todas las variables medidas con los valores mínimos y máximos para cada estación. De esto podemos asumir que las temperaturas en otoño fueron muchas más altas que en la primavera, mientras que la variación de pH y fósforo fueron relativamente muy pocas entre las estaciones y las subcuencas, mientras que la conductividad eléctrica mostró variaciones significativamente altas entre las subcuencas, pero relativamente muy pocas durante las estaciones. El oxígeno disuelto fue significativamente mayor durante la primavera. En cambio, la turbidez, el nitrógeno y los recuentos de Escherichia coli fueron mucho más altos durante la primavera. En los análisis de correlación del otoño, podemos determinar que hay una fuerte relación entre el uso de suelo para pasto y heno, significativamente con los parámetros de nitrógeno, fósforo, Escherichia coli y turbidez, mientras que el porcentaje de suelo urbano también se correlaciona fuertemente con los parámetros de Escherichia coli y la temperatura, mientras que la precipitación se relaciona fuertemente con el nitrógeno y la conductividad eléctrica. El oxígeno disuelto se correlaciona fuertemente con los factores geológicos de profundidad del lecho rocoso y profundidad de aguas subterráneas, mientras que las temperaturas y el pH solo tuvieron muy poca correlación, casi insignificantes. En el análisis de correlación de primavera podemos asumir que los cultivos cultivados tuvieron más efecto en correlacionarse con el nitrógeno, la conductividad eléctrica y la temperatura. Los parámetros geológicos o topográficos tuvieron un mayor efecto que las variables de el uso de suelo y cobertura de suelo, mientras que el uso del suelo urbano fue significativamente para Escherichia coli, fósforo, y pastosgeno fue importante para el nitrógeno. Ahora nos adentramos en las conclusiones. Cada parámetro para el análisis de calidad de agua se correlacionó con otras variables, pudiendo llegar así a la conclusión que en las dos campañas, en la intersección de los datos obtenidos, podemos asumir que la Escherichia coli se relaciona con el uso de tierras y de pastoreos heno, también con el uso de estiércol en las temporadas de primavera mayormente, el uso de suelo urbano, y es más o se encuentra más en las temporadas de primavera que en las de otoño. Mientras que el nitrógeno se relaciona con los usos de tierras para pastoreo y heno, el uso de fertilizantes en temporadas de primavera, el uso de suelo urbano, cultivos cultivados en terrenos agrícolas y se encuentra más en las temporadas de primavera. El fósforo igualmente con uso de tierras para pastoreo heno, uso agrícola y el uso de suelo urbano, y es más también en las temporadas de otoño. ¿Y esto por qué? Es porque en las temporadas de otoño hay menos escorrentía, y así que durante la primavera, al haber más escorrentía, el agua se los hace un lavado, y por eso es que se encuentra menos en la primavera. Y la turbidez se encuentra de igual manera, pero es más en las temporadas de primavera, mientras que el oxígeno disuelto depende más de las descargas de escorrentía, y hay más descargas de escorrentía en la primavera, por lo que se encuentra más en la primavera. Llegamos a la parte más importante. Entonces, la calidad de agua de las subcuencas del río de Lower Grants son afectados principalmente por estos tres factores:
de uso de suelos. Suelos de pastoreos, suelos agrícolas, suelos urbanos, y estas a su vez, su nivel de contaminación que aportan a las aguas dependen de los factores estacionales. Con todos esos datos y estos aportes podemos asumir que cuencas similares a las del río de Lower Grand, con ciertos datos determinados ya podemos asumir qué zonas están más contaminadas y qué zonas están menos contaminadas. Por último, voy a referenciar a los autores de este artículo, que son Jabbar Fathi y Catherine Groves, que publicaron su artículo en el año 2018. Este artículo lo pueden encontrar en la base de datos de Springer, y también quiero referenciar a los softwares Google Earth Pro de Google y Camtasia Studios que utilicé para editar el video de TechSmith. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.